Muy buenas tardes con todos, un gusto estar aquí. La verdad es la segunda vez que estoy en Yachaytec. La primera estuve cuando se inauguró, la verdad lo que yo diría un sueño para muchos ecuatorianos en temas de innovación hace un par de años. Ha sido hermoso el día de hoy poder ver a tantos jóvenes emprendedores y a un gran potencial que tiene la juventud ecuatoriana para generar cambios positivos en temas de innovación e innovación social. Yo iba a pasar esta charla con una pregunta, pero creo que ya no es tan procedente porque, como he visto el día de hoy, creo que muchos o la gran mayoría de ustedes tienen ya el concepto de innovación un poco claro. Pero de cierta manera les quería hacer reflexionar qué significa para ustedes innovación. Tomarnos 10 segundos para pensar qué es innovación para ustedes. ¿Qué piensan de la innovación? ¿Cómo la conceptualizan? ¿Cómo la visualizan en su mente? Y ese ha sido un tema grande en todo el mundo, porque generalmente la palabra innovación está relacionada íntimamente con temas tecnológicos. Generalmente, y por eso puse esa imagen ahí, cuando se habla de innovación, se piensa inmediatamente tal vez en un celular, en una computadora, en un chip, en todos estos temas que tienen que ver con tecnología. Sin embargo, esta apropiación del concepto de innovación no es absoluta, porque existen varios tipos de innovación. Uno de ellos, del que vamos a hablar el día de hoy, es una nueva perspectiva sobre la innovación, pensando en la sociedad. El concepto que les presento viene de la CEPAL y me he quedado con él porque me parece que es un poquito más amplio de lo que generalmente se habla cuando se habla de innovación social. Dice: nuevas formas o modificaciones significativas orientadas a mejorar las condiciones sociales y de vida en general de la población. ¿Por qué me quedé con este concepto dentro de todos? Es porque generalmente cuando uno piensa en innovación y en ideas disruptivas, uno piensa siempre en cosas nuevas y cree que uno debe generar de la nada algo que no existía o inventar una solución de cero. Este concepto nos habla de una cosa un poquito más allá, decir, no necesariamente innovar quiere decir crear de cero. Innovar puede ser ver algo que está mal, modificarlo y hacer que funcione. Y esto en innovación social es crucial, porque se ha venido innovando en el mundo generalmente de manera social de muchas formas, desde varias aristas, desde varios actores, desde varias maneras de ver el mundo. Entonces no necesariamente nos vamos a quedar con crear algo nuevo, algo de cero, cuando podemos también mejorar y modificar cosas que ya existían. Algunas características de la innovación social. Participación activa de la comunidad beneficiaria. Una de las grandes cosas de la innovación social, y lo venía oyendo en algunos de los stands, sobre todo en un tema de Holt, no es por hacerme propaganda ni a la organización de Holt, pero lo veía mucho en los proyectos que se presentaron ahí, es que la gente que estaba pensando en cómo cambiar o mejorar la vida de refugiados decía: hemos ido a ver los campos de refugiados, hemos hablado con la ACNUR, hemos visto qué necesitan los actores, cómo les podemos ayudar. Esos temas son relevantes. ¿Por qué? Porque la innovación social no es una cuestión piramidal, no es una cuestión de pensar que nos hemos inventado el agua tibia y que le estamos dando a la gente soluciones sobre cosas que ni siquiera sabíamos que necesitaban. Es ir, hablar con los actores, ver cuáles son sus miedos, cuáles son sus necesidades y en base a eso construir propuestas que les sirvan. Una de las cosas importantes para que la innovación social funcione y sea sostenible en el largo plazo es que las comunidades en las que se intervenga estén empoderadas de este tema. Lo que quiere decir, si yo vengo de Quito y me voy ahorita a Manabí, recién llegado de Londres, a hablarle a la gente del terremoto, de me parece muy lindo, cómo les puedo ayudar a erradicar la pobreza en Manabí, no va a servir. Si yo llego de Londres con una visión europea a Manabí, a hablarles de desarrollo, de pobreza, de cómo ayudar a la gente desplazada, no va a servir, porque no conozco la realidad de la gente que está allá. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo responsable de hacer? ¿Qué es lo que un innovador social haría? Es ir primero a evaluar la vida de esas personas, a conversar con ellas, a levantar una línea base con ellas, identificar sus problemas, sus necesidades y ver cómo apoyarlos. Un segundo tema que ya topamos: pertenencia y corresponsabilidad. Recientemente estuvimos con el tema de hábitat en el Ecuador, fue uno de los temas más discutidos. ¿Cómo construimos sociedades más responsables? La perspectiva de un innovador social siempre va a ser que tiene que haber una correspondencia, tiene que haber un tratamiento vis a vis con la gente. No es darles órdenes, es más bien caminar de la mano y juntos. Alianzas. Una de las cosas importantes de la innovación social es que no van solas. La innovación social, a diferencia de un emprendimiento normal o de una innovación de cualquier tipo, no quiere decir que el innovador camina solo en su camino y solito se ve hacia el norte y dice: yo voy a llegar allá y voy a hacer esto. Un innovador social busca alianzas, sea en lo público, sea en lo privado, sea con organizaciones multilaterales, etc. Replicabilidad y sostenibilidad son dos de los principios más grandes de la innovación social. ¿Por qué? Porque cuando uno genera un modelo, un prototipo, una idea que puede ser replicada, que puede ser llevada a cabo en distintos lugares bajo diferentes condiciones, vale la pena. ¿Por qué?
porque nosotros primero, como decíamos, llegamos a la comunidad, analizamos sus condiciones y va a haber ciertas características que sí podemos encontrar. Si hablamos, por ejemplo, de temas como pobreza, como educación, América Latina es diversa y en muchas cosas también es homogénea. Entonces, probablemente alguien que quiera ser un innovador social en temas de educación se tope con realidades en Ecuador que pueden ser muy parecidas en Perú, en Colombia, en Lima, y en algunos ejemplos que vamos a ver al final vamos a ver cómo estas ideas sí son replicables. Sostenibles, ¿por qué? Porque la innovación social, desde una perspectiva mucho más moderna, no solamente quiere decir nos vamos a quedar en la idea antigua de fundaciones, de yo voy a hacer una obra de caridad, de yo me voy a dedicar a darle a la gente las cosas que necesitan por darles. Es una cuestión de también queremos que los innovadores sociales, o los innovadores sociales, mejor dicho, son personas que viven de esto, que con esto generan recursos, que de esto viven porque esto les representa un income, una ganancia grande. Las verdaderas empresas sociales, los verdaderos innovadores sociales viven de estas cosas. Y por último, una de las cosas más grandes en innovación social es la potencialidad de que estos problemas que se identifiquen y las soluciones que se generen a estos problemas puedan ser convertidos en política pública. ¿Qué quiere decir esto? Si identificamos un problema en salud y somos innovadores sociales y decimos, bueno, en la salud tenemos un problema de que falta mejor gestión de los hospitales en el Ecuador, uno de ustedes me dice, bueno, yo tengo una especialidad en esto, lo voy a gestionar, lo administro bien, tengo un nuevo modelo muy loco que rompe con lo que hemos venido haciendo con la seguridad social y la medicina en el Ecuador. Muy bien, pero no queremos que eso se quede solamente en manos privadas, sino que pueda llegar a ser en algún punto útil para que se vuelva una política pública disruptiva que cambie de manera estructural un país. ¿Por qué es esencial en América Latina? Y aquí les dejo algunos datos, según algunas fuentes, sobre todo de las Naciones Unidas, son promedios de América Latina. Población bajo la línea de pobreza hasta el año pasado, 33.8%, 27.6% en el sector urbano, 52.2% en lo rural. Coeficiente de Gini 0.52. Lastimosamente América Latina sigue siendo, y tal vez seguirá siendo hasta la próxima década, una de la región más desigual del mundo, incluso más que África. Eso de por sí es muy alarmante. Imaginemos un continente tan rico, tan diverso, lleno de potencial como el nuestro, y seguimos siendo más desiguales que un continente que está lleno de conflictos, de guerras, de inestabilidad política, de falta de gobernabilidad como lo es África. Otro de los temas grandes en América Latina, el empleo informal ha llegado casi al 50% de la población. Quiere decir que la gente en América Latina no tiene un trabajo fijo, no tiene un salario fijo, y por ende esto conlleva otros problemas. No tener un salario fijo quiere decir que no tenemos tal vez cobertura de necesidades básicas. Esto está justamente anexado al tema de pobreza, al tema de desigualdad. Y por último, un tema de educación. Tasa de deserción a nivel secundario y universitario. 42% a nivel secundario en América Latina y 37% a nivel universitario respectivamente. Si ustedes siendo jóvenes, yo todavía sigo siendo joven, gracias a Dios, no estoy tan viejo. Si ustedes no nos damos cuenta de lo impactante que es eso. Ustedes están en un centro de innovación, por no decirlo, uno de los más grandes de América Latina, si la América Latina la consideramos desde más o menos Colombia para abajo. Están en uno de los centros de innovación más grandes de América Latina, fíjense la oportunidad que tienen. Miren la cantidad de jóvenes que salen, este 37% que sale de las universidades, sale de las universidades en primero o segundo semestre. Niños que se salen de los colegios, 42% de ellos, sin acabar ni siquiera la primaria. Y por eso la innovación social es esencial en América Latina, porque estos problemas de los que estamos hablando no son problemas de ayer, no son problemas de hace una semana, son problemas que hemos venido arrastrando como continente por años. Por ende no son problemas coyunturales, son problemas estructurales. Y las estructuras regulares, regias de los gobiernos, de los estados, de las organizaciones privadas, de las ONGs, ya no pueden y no han podido y no van a poder por sí mismas resolver estas ideas. Y ahí entra la innovación social. Un paraguas con varias perspectivas. ¿Por qué les digo esto? Porque la innovación social no es única y se puede atacar desde varias aristas. Una de ellas es la que hemos venido hablando, las empresas sociales. Es un boom, existe en Europa, existe en Asia, las llamadas de startups, que tienen aparte de un giro de negocios, su giro de negocios tener un impacto social. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que su empresa, que es escalable, que es rentable, que les produce utilidades de las que ustedes pueden comer y vivir, cambia la situación de vida de su comunidad. Tiene un impacto real, cualitativo, cuantitativo en la vida de las personas en su entorno. Economía popular y solidaria, quiero que levanten la mano los de aquí que sí sepan qué es eso en el Ecuador. ¿Quiénes han oído economía popular y solidaria en el Ecuador? Muy pocos, no es bueno. Yo trabajaba en esto ya desde hace 4 años. Es un concepto que se ha formulado básicamente en el Ecuador. Somos el tercer país que tiene legislación sobre economías populares y solidarias en todo el mundo, después de Francia y Canadá, si no me equivoco.
Entonces, es un concepto muy nuevo que nos habla sobre principios que van a la par de las del capitalismo moderno. No solamente podemos innovar desde la innovación como en Yachay. No todo en la vida, o no todas las personas en la vida, justo como veíamos, tienen acceso a educación formal, tienen acceso a los recursos para innovar de una manera que sea escalable o que sea sostenible. 74% del trabajo y de la riqueza del país viene de un sector económico marginal, que se formalizó legalmente a través de las economías populares y solidarias, que son emprendimientos ya sean asociativos, cooperativos, la agricultura, los pequeños productores, los artesanos, los migrantes retornados, gente que ha venido acá a emprender, y no son emprendimientos que necesariamente van a construirnos satélites o robots, pero que dignifican el empleo, que mejoran las condiciones de la vida de las personas y que nos ayudan a romper con esa línea de pobreza de la que venimos hablando. Organismos internacionales, las Naciones Unidas también, pese a que es un ente burocrático muy grande, se ha sumado a este boom del emprendimiento y la innovación social. Hace 2 días la ACNUR presentaba un proyecto a nivel internacional, evidentemente en el Medio Oriente, por el tema de refugiados, en el que ellos están creando laboratorios de innovación social para poder mejorar las condiciones de vida de los refugiados en el Medio Oriente. Esto también se puede lograr desde ONGs y fundaciones en lo privado. En Quito, en Guayaquil, ya existen organismos, organizaciones, incubadoras, aceleradoras que se encargan de acompañar a los emprendedores sociales para que lleguen lejos. Y por último, evidentemente, la innovación social también la tiene el sector público. El Ecuador ha dado pasos gigantes en eso. Banco de ideas, becas de ensamble, las mismas becas de educación al gobierno han abierto puertas para que una nueva era de innovadores sociales tome las riendas en el país. Esto es una oportunidad para la juventud. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Una encuesta del año pasado del Foro Económico Mundial, de este año del Foro Económico Mundial, a 28.000 jóvenes en todo el mundo. ¿Qué nos preocupa a los jóvenes en todo el mundo? Y no necesariamente en eso nos empatamos con nuestras contrapartes adultas. Corrupción, educación, medio ambiente, pobreza e inserción laboral. La innovación social, ¿qué les permite a ustedes? ¿Qué nos permite a nosotros? Es atacar estas barreras, atacar estos problemas con nuestras propias soluciones. Que generalmente no lo vemos así. Yo mismo, siendo joven, muchas veces me he dado con la puerta en la cara y me dicen: ve, tú todavía estás guambra, necesitas 10 años de experiencia para poder venir a mí a decirme qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. La innovación social nos da la alternativa de decir: muy bien, si usted me cierra la puerta, me la cierra, yo voy a buscar una manera de abrir la ventana, pero de que cambie esta realidad, la cambio. Y por último, para cerrar, les quería dejar algunos ejemplos exitosos de varias, principalmente del Ecuador, pero de varias partes del mundo. Primero Hanais, luego van a tener aquí a Diego, que me contó en la mañana el proyecto, es excelente, no sé si ya lo vieron en History Channel, es una cosa loca que le están proponiendo, que es ecuatoriana, orgullosamente ecuatoriana. Panal, que es una iniciativa en la que estoy trabajando como voluntario en la ciudad de Quito, un tema de educación, básicamente empoderamiento, empatía, liderazgo con niños y adolescentes de áreas urbano-marginales en la ciudad de Quito, porque ahí estamos piloteando el proyecto. Laboratorio es una de las más grandes a nivel de América Latina. Tuvimos el honor de conocer a la CEO de la empresa hace un mes en unos diálogos en Quito. Ella estuvo reunida hace 3 meses con Barack Obama y Mark Zuckerberg de Facebook y el presidente de los Estados Unidos respectivamente. Y esto lo hizo después de un año en la que puso un emprendimiento social en Lima, Perú, en la que se dedicó a enseñarles a mujeres en condiciones de pobreza, back-end y front-end development de páginas web. Y ustedes dirán: ¿esa idea cómo cambió el mundo? Bueno, cambió la vida de más de 1.000 jóvenes en el Perú porque les consiguió trabajo. Les puso a trabajar con fábricas como Microsoft, con empresas como IBM. Gente que no ganaba ni $100 al mes, ahora está ganando más de 1.200. Si eso no es ser disruptivo, no hay otra manera de ser disruptivo. Y ella ha crecido tanto que ahora ya tiene una réplica en Chile, una réplica en México, y está viendo si quiere poner uno en Ecuador. Aspire es una que nació de lo que vamos a hablar al último, de Holt Price. Básicamente es un grupo de jóvenes que en el 2013 identificaron un problema, la seguridad alimentaria. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, no vamos a competir con la agricultura tradicional, pero ¿qué vamos a hacer? En el mundo hay 2 billones de personas que comen insectos. La primera reacción que ustedes van a tener es: ugh, la misma tuve yo. Yo no me comería un grillo, yo no me comería un gusano, evidentemente no. Ellos dijeron: no vamos a competir con quien cría vacas, no voy a competir con el productor de trigo porque tienen unos lobbies muy grandes y ellos se comen el mundo. Nosotros no tenemos la plata, no tenemos los contactos políticos, no somos políticos, no nos interesa, pero ya hay 2 billones de personas que salen a la césped y cogen un grillo y se lo comen. ¿Saben qué hicieron? Se dedicaron a producir, empaquetar insectos. La empresa de ellos empezó valiendo $3 millones en la bolsa, ahora vale más de $40 millones. Son 2 años, 2 años, después de haber ganado Holt Price. Y por último, y evidentemente también me hago un poco de propaganda, cerrando con Holt Price, una de las 10 ideas que están cambiando el mundo según la revista Times del año pasado. Es la primera vez que le estamos trayendo a Ecuador. Carlos, Campus Director de Yachay Tech, está organizando el tema aquí en Yachay, en la Universidad de Yachay. Básicamente es otro ejemplo de cómo inspiramos innovadores sociales. El ganador a nivel mundial de Holt Price se lleva $1 millón en capital semilla para hacer de su idea una realidad.
Todos quienes han ganado Hall Prize en los últimos 7, 8 años que el concurso se ha llevado a cabo en 5 finales regionales a nivel mundial, se han convertido y están como parte de la lista de Forbes de los jóvenes menores de 30 años que ya son millonarios. Ese es el potencial de la innovación social, ese es el potencial que yo veo aquí en todos ustedes, esa es la razón por la que queremos que la innovación social llegue al Ecuador y por la que he visto el día de hoy tenemos un potencial muy grande. Muchísimas gracias.